Escándalo en Palacio Nacional. Hoy, en su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum lanzó una dura crítica contra el nuevo dirigente del PAN, Jorge Romero, acusándolo de estar vinculado a casos de corrupción. La presidenta mostró partes del libro de Felipe Calderón, en el que se revela que Romero, cuando fue delegado en Benito Juárez, cobraba 7 millones de pesos al mes por asociaciones de ambulantes y filtraba el padrón del PAN. Sheinbaum cuestionó la supuesta renovación del partido, señalando que este grupo es conocido por sus prácticas corruptas. Con estas declaraciones, la presidenta reafirmó su postura de no tolerar la corrupción y de seguir luchando por un México más justo. Hoy, la presidenta Sheinbaum ha demostrado que, bajo su liderazgo, México ya no será un país donde la corrupción se pase por alto. No importa lo que hagan los opositores, su gobierno continuará luchando por un país más justo, limpio y libre de corrupción. El panismo y sus oscuros intereses están en el ojo del huracán y el futuro del partido está más cuestionado que nunca. La batalla por la renovación política está en marcha y Claudia Sheinbaum se mantiene firme en su lucha por un México sin impunidad. Este es solo el comienzo. Lo mejor está por venir. Hasta la próxima. Síguenos, dale me gusta y comparte el video. Buen día, Presidenta. Soy Jonathan Lozada de Chiapas, Máxima FM. Quiero hablar del tema de migración, regresar un poquito al punto. Independientemente de las decisiones que en Estados Unidos se tomen, de los nombramientos que ahí se hagan, pues hay una política migratoria de su gobierno muy clara que la ha planteado aquí, que de alguna manera también pues viene siendo muy similar a la que planteó Andrés Manuel López Obrador en su momento y que ha tenido resultados en reducción de la migración. En la realidad de México en cuanto a exportador de migrantes, si así lo podemos decir, pues es muy diferente a la que se vivió en los sexenios de la privatización. Es un número muy distinto, digamos, ¿no? Sin embargo, pues México sigue siendo un territorio de paso de migrantes centroamericanos y en este sentido, pues las decisiones que toma Estados Unidos pues están muy cercanas a afectar de alguna manera el territorio, el país, por ser pues un país que está prácticamente al lado. Los temas que tienen que ver con los polos del bienestar, en este sentido, considero se vuelven muy relevantes estos polos, estos parques industriales como el que anunció en Tapachula, y precisamente me quiero referir a él por considerarlo de vital importancia en este sentido, en una perspectiva de atención, ¿no? Tapachula, en este caso, lo anunció usted incluso, ahorita me estoy recordando en Comitán de Domínguez, cuando fue candidata junto con el candidato al gobierno de Chiapas, hoy gobernador electo Eduardo Ramírez, de la posibilidad incluso de brindar pues incentivos fiscales. Creo que lo plantearon como una posibilidad de una tasa cero quizá al ISR y al IVA, y quiero preguntarle en ese sentido si esto será una realidad, si hay un avance al respecto, si hay algún diálogo en el que se haya avanzado en este tema. Y también lo quiero ligar al tema de cómo desde el gobierno federal se visualiza Chiapas, el estado, y la posibilidad de inversiones más amplias que las que puede tener pues un parque industrial, no únicamente en la zona fronteriza. Pues al final lo que se planteó en esa ocasión en Comitán es no únicamente pues dar quizá empleos a los chiapanecos de esa zona, sino también a los migrantes que por alguna razón llegaran a estar ahí, ¿no? Pero necesitamos gas. El gas se vuelve pues un elemento fundamental también para el atractivo de la inversión. Ya el gobernador electo Eduardo Ramírez había planteado recientemente la posibilidad de que pues a través por supuesto del trabajo en colaboración con la Federación pudiese haber un abastecimiento de gas en Tapachula a través de la línea K del interoceánico. Quisiera plantear mis preguntas en ese sentido. Sí. Como ustedes saben, nosotros, nuestra posición en el caso de la migración, que es un programa integral, es la atención a las causas. Mientras no se atienda la razón principal de la migración,
es la pobreza, lamentablemente. Las familias buscan una mejor condición de vida, por eso migran. Se migra por necesidad en la mayoría de los casos, tanto en nuestro país como en Centroamérica y en otros países. Y también a veces hay otras causas que impulsan la migración. Entonces, nosotros siempre vamos a tener la posición, por supuesto, dentro de un marco integral, de que hay que atender las causas. Y por eso uno de los objetivos es el desarrollo de estos polos de bienestar, particularmente en la frontera con Chiapas y Guatemala. De hecho, ahora ha habido más conversaciones con Guatemala para poder ya empezar a desarrollar este proyecto que inició con el presidente López Obrador. Ya hay incentivos, si se requieren más va a haber más incentivos, pero el objetivo es generar un proyecto más allá de los incentivos y esperar la inversión, sino realmente generar un proyecto integral para esa zona que permita trabajo evidentemente para los habitantes de Chiapas, pero también de contención de la migración en el sur de nuestro país de la forma más humanitaria posible, que es ofreciendo empleo y desarrollo en toda esta zona. Chiapas, como Oaxaca, es un estado de muchas comunidades indígenas y pueblos indígenas. Y hoy, con el cambio del segundo constitucional, y además lo hacemos por convicción, pues cualquier desarrollo tiene que ser consultado con los pueblos. Entonces no es solamente, y además hay recursos naturales muy importantes. Entonces, cualquier desarrollo que tenga que ver con industria manufacturera o agroindustrial, pues primero tiene que ser también incluyente, es decir, que no solamente es el empleo, sino que genere otros beneficios. Y también pues tiene que haber esta consulta que es indispensable. Yo creo que no hay que adelantarse tanto. O sea, ya estamos trabajando en ello. Está por entrar el nuevo gobernador, está trabajando el canciller y las distintas secretarías y ya en su momento lo vamos a presentar. Está la línea K que va a llegar a Ciudad Hidalgo y la idea es que pase a Guatemala. Entonces no hay que adelantarse tanto en el sentido de que hay proyecto integral y vamos a ir dando los resultados y establecer pues la comunicación con el presidente electo Donald Trump para poder pues avanzar en estos proyectos. En otra pregunta, Presidenta, el jueves pasado hubo una reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas en una firma de un acta 331 para el abastecimiento de agua tanto a Estados Unidos de Norteamérica como a México. Hemos leído el comunicado y un poco la información al respecto y quisiera preguntarle si tiene información para puntualizar un poco sobre qué cambia o qué es lo que el acta 331 añade o clarifica en torno a este tema del abastecimiento del agua. Es un acuerdo que se tomó hace como 2 o 3 años, no recuerdo bien la fecha, cuando fue, entre otras, pues la mayor sequía en esta zona, de actualización de este tratado. No cambia el tratado en esencia, sino de cumplimiento de una serie de metas que se propusieron en ese momento. Entonces, no tiene mucho mayor alcance que el cumplimiento de estas metas y en este momento hay disponibilidad de agua para poderlo hacer, pero no hay un cambio profundo en este sentido. Y finalmente, Presidenta, pues el PAN tiene nueva dirigencia, Romero, bueno, es un partido distinto al del que usted emana y de su movimiento, pero quisiera preguntarle cuál es su visión en torno a, bueno, un nuevo dirigente de una oposición que, bueno, hemos visto ha hecho un papel bastante atropellado durante, pues, vimos las elecciones y están, bueno, podemos hacer una visión histórica, pero precisamente en este momento en donde parece que desde una perspectiva ciudadana la oposición pues ha estado también en atropello y atropello con temas como la reforma al Poder Judicial, como la misma campaña en donde
hubo campañas un poco cuestionables, pues quisiera preguntarle cuál es su visión. Bueno, nos parece que la oposición debe existir en todo proyecto, en todo gobierno, pero ¿qué tipo de oposición es la pregunta? Y con esa termino mi intervención. Gracias, presidenta. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero, a ver si lo tienen por ahí. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, habían filtrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues ese es el hoy representante del Partido Acción Nacional. Y es parte del conservadurismo, que además ni siquiera se deciden si están de acuerdo o no con los programas sociales. En la campaña nos acusaron de que decíamos que ellos no estaban a favor de los programas sociales. Después, ahora cuando se hacen los programas de bienestar o sociales, parte de la Constitución, vota el PAN a favor en lo general. Luego aquí en la mañanera digo, ahora sí están a favor, pero ¿cómo si Marco Cortés dijo hace unas semanas o unos meses que su gran error en la campaña fue decir que estaban a favor de los programas sociales? Y entonces, como decimos eso, pues votan en lo particular en contra. O sea, votan a favor en lo general, pero en contra en lo particular. O sea, ellos están en contra de los programas de bienestar. Pero en particular este grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN, pues es un grupo conocido por los propios panistas, pues de estos esquemas de mucha corrupción que nacieron en esta alcaldía. Entonces, pues, así que digan qué renovación tuvo el Partido de Acción Nacional, pues no mucha, ¿verdad? La Secretaría de Gobernación siempre está ahí para dialogar eso, pero sí es importante que pues, se conozca el antecedente, ¿no? Dijo ayer en su primer discurso ya cuando se declaró vencedor. Bueno, pues ya sabrán los panistas. Ciudad de México, cártel inmobiliario. ¿Perdón? ¿Qué tanto daño le ha hecho a la Ciudad de México este cártel inmobiliario encabezado por el nuevo dirigente del PAN? Pues en su momento, les platico si quieren muy rápido cómo fue que la fiscal general de justicia, entonces Ernestina Godoy, se dio cuenta de lo que pasaba. Hubo una explosión en un edificio hace años por un tanque de gas y entonces
la fiscalía pues tiene que hacer investigaciones de oficio. Entonces empieza a hacer las investigaciones y se empieza a dar cuenta que los departamentos están a un mismo nombre. Y de ahí comienza a jalar el hilo y se empieza a dar cuenta que en otro edificio también y en otro edificio también. Y entonces empieza a dar cuenta que además violaban los usos de suelo, que si por ejemplo solamente se podría construir 5 pisos, pues hay muchos edificios, particularmente en la Benito Juárez, que tienen 7 pisos, que tienen 8 pisos. Cuando empieza a salir esto, los habitantes de estos edificios comienzan a denunciar en la Fiscalía y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que no pueden escriturar su edificio, porque en el plano está que tiene 5 pisos, pero ellos compraron en el 6º piso. Entonces era inexistente su departamento. Y así se empezó a revisar cuántos edificios y desde cuándo tenían más pisos. Y entonces encontró un modus operandi donde el constructor daba dinero al alcalde delegado en su momento para permitirle construir pisos de más. Entonces de ahí pues hubo denuncias incluso de los propios constructores y se detuvieron a varias personas. Una de las personas detenidas fue explicando cómo era el modus operandi en aquel momento, que era pues uno de los operadores de este grupo de mucha corrupción. Entonces a eso se le llamó el cártel inmobiliario. Y hay muchas personas detenidas. Y esto empezó, entre otros, cuando esta persona fue el delegado de la Benito Juárez. Entonces Calderón, que entonces, ya no sé si Calderón está en el PAN o no, pero incluso Margarita Zavala tiene por ahí una entrevista que creo que le hace Loret de Mola, donde denuncia en Televisa, hace ya años, lo que en la época de Mancera, que en su momento denuncié cuando fui candidata a la jefatura de gobierno, en el 2018 creo, de ese fondo que se hizo para la reconstrucción después del sismo, que se repartieron entre los diputados de entonces, que afortunadamente se pudo parar en aquel momento y ya se evitó que se hiciera ese fondo, pero todavía pudieron hacerlo. Es decir, los propios panistas los denuncian por este pasado de corrupción. Entonces, pues eso es lo que llegó a la dirigencia del PAN. Y diálogo, pues siempre van a tener ahí con la Secretaría de Gobernación, pero también es importante que se conozca, que se sepa.